Les doy la más cordial bienvenida en nombre del ITAM. Mi nombre es Jorge Romero y el día de hoy estaremos en este webinar que se llama La agilidad organizacional como catalizador de la transformación digital, y quien tendrá como expositor al maestro Roberto Toledo, a quien me permito presentar brevemente. Roberto es instructor y consultor en dirección de proyectos y ejecución de la estrategia con más de 20 años de experiencia. Socio director de Alfa Consultoría S.A., empresa de capacitación y consultoría registrada ante el Project Management Institute, del PMI, con oficinas en la Ciudad de México y en la ciudad de Chicago. Es responsable de proyectos en 10 diferentes países de Latinoamérica. Alfa Consultoría ha capacitado a más de 30,000 ejecutivos de diversas industrias y ha recibido varios premios a la excelencia de sus servicios, entre los cuales está el de Mejor Empresa de Capacitación en Dirección de Proyectos en el 2011. Roberto también es coordinador del Diplomado de Administración de Proyectos en el ITAM e instructor para el Banco Interamericano de Desarrollo. Por profesión, arquitecto por la Universidad Iberoamericana, Project Management Professional, PMP, certificado por el PMI, director certificado por el Institute of Directors del Reino Unido y con una maestría en administración del ITAM. Roberto ha impartido cursos y conferencias en 15 países y es actualmente miembro del Consejo Directivo a nivel mundial del PMI. Considerando el tiempo que tenemos y la cantidad de participantes que nos acompañan, la dinámica, como ha sido en nuestros webinars, es que, por favor, para todos los participantes que tengan dudas, puedan, por favor, escribirlas en la sección de preguntas y respuestas para que al final podamos dedicar algunos minutos a responder algunas de ellas. Sin más, cedo la palabra al maestro Roberto. Muchas gracias, Roberto, y adelante. Al contrario, Jorge, muchas gracias. Y gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Veo muchas personas, lo cual me da muchísimo gusto. Este es el segundo webinar que me toca hacer en esta etapa de confinamiento. El pasado, la verdad es que tuve mucho menos personas, unas 35, 40, pero hoy veo los números mucho más altos, casi 200, lo cual está bien interesante, y les agradezco a todos muchísimo el interés por esta plática. La idea de la plática, espero tardarme 45 minutos o menos, ese es el plan, para que dejemos unos minutos al final para que podamos resolver cualquier duda o pregunta que tengan. Y la idea, como vieron en el título, es hablar un poco del tema de agilidad organizacional, métodos ágiles, ágil escalado, todas estas cosas que seguramente muchos de ustedes están oyendo, la relación que tiene con los proyectos. Como saben, mi especialidad es en el tema de proyectos, incluyendo los métodos ágiles, y junto con la maestra Gabriela Araujo me toca coordinar el Diplomado en Administración de Proyectos en el ITAM, que afortunadamente el día de hoy estamos corriendo 2 grupos de forma virtual. El grupo que estaba programado en mayo ya decidimos cancelarlo, pero estamos puestos para iniciar un nuevo grupo en septiembre por si alguno de ustedes estuviera interesado. Y todo este tema de la agilidad organizacional lo vamos a platicar en el contexto de otro concepto que seguramente han oído por ahí mencionar, que es este concepto de la transformación digital. Esa es la idea del día de hoy, y por ahí arranquemos. Empecemos hablando un poco del contexto, ¿no? Este contexto en el que vivimos ya desde hace algunos años, de profundos cambios tecnológicos que han provocado una serie de cambios también en diferentes industrias, una serie de cambios en el mercado, que mucha gente ha llamado el periodo de la disrupción, donde una serie de empresas, hay ejemplos paradigmáticos como pudiera ser Uber, Netflix, nos han llevado a cambiar la forma en la que nos relacionamos con los servicios que nos proveen las organizaciones, y han provocado cambios drásticos en muchas de las industrias que conocemos. Y todos estos cambios se han dado en el contexto de algo que mucha gente ha llamado el VUCA World. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de este concepto. Esta palabra de VUCA, que se acuñó hace algunos años, son las siglas de 4 palabras, volatilidad o volatility, uncertainty o incertidumbre, complexity o complejidad, y ambiguity o ambigüedad. Es decir, hoy en día vivimos en un mundo que tiene mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y eso lo que provoca es que todos estos cambios tecnológicos, los cambios en la demanda de los clientes, en las exigencias que tenemos, nos lleven a que las empresas se enfrentan cambios constantes y retos muy importantes que no habíamos visto en años anteriores. De hecho, mucha gente está de acuerdo que estamos viviendo lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde la forma en la que nos relacionamos entre industria y clientes está cambiando de forma definitiva. Si encima de todo eso pone la situación que estamos viviendo hoy en día con este confinamiento, con esta pandemia a nivel mundial,
Ya hoy en día la gente está hablando de lo que se le llama el VUCA 2.0, ¿no? Porque todos estos 4 aspectos que conocíamos como volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, bueno, prácticamente se han exponenciado y estamos enfrentados a un fenómeno que les voy a ser sincero, estamos viendo muchísimos webinars, conferencias, pláticas disponibles allá afuera, pero la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar. Esto puede ser tan grave como que estaba leyendo una noticia hace unos pocos días donde los siguientes 2 o 3 años estamos en medio de una pandemia que haga que se genere una crisis mundial sin precedentes, o puede ser que realmente estos desarrollos que se están llevando a cabo de encontrar una buena cura y una buena vacuna para el virus sean relativamente rápidos y en unos meses estamos hablando de esto como una anécdota. La verdad es que a pesar de que mucha gente les diga, nadie sabe exactamente lo que va a pasar. La incertidumbre que estamos enfrentando hoy en día es mayor y por lo tanto la velocidad y la cantidad de cambios a que las empresas se están enfrentando en los siguientes meses, pues es obviamente muchísimo, muchísimo más acelerada, exponencial, como les decía hace unos momentos. Seguramente por ahí también han oído hablar que recientemente mucha gente está hablando de que este es un típico evento de los que se conoce como cisnes negros o Black Swan, haciendo referencia a este libro de Nassim Nicolás Taleb, que escribió hace ya algunos años, en donde habla de que podemos tener a lo largo de la historia eventos que son sumamente improbables, como por ejemplo el hecho de encontrar un cisne negro, que sin embargo se presentan y cambian completamente el entorno en el que estamos viviendo. Y ante esto, lo que tenemos en las empresas, pues no es más que adaptarnos a ese cambio, enfrentarlo y tratar de salir adelante ofreciendo productos y servicios a nuestros clientes, al mercado, que realmente nos permitan sobrevivir como empresas. Ahorita muchas empresas estamos en un modo de supervivencia y las que van a salir de este modo de supervivencia son las que realmente se adapten a los cambios que seguramente vamos a estar viendo en los siguientes meses. Ya lo decía Charles Darwin hace muchísimos años cuando él se refería a las especies. No es necesariamente la más fuerte las especies la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Yo les diría que este es un poco el fondo de lo que quisiera platicarles el día de hoy y de algunos conceptos que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. En el fondo, lo que tenemos que hacer como organizaciones, como empresas, todas esas empresas en las que ustedes trabajan, es adaptarse adecuadamente a los cambios. Y no solamente en función de la situación que estamos viviendo actualmente, sino también en función de todos estos cambios tecnológicos que hemos estado viendo. Y mucha gente me dice, oye, pero esos cambios son principalmente en empresas de tecnología, pero la verdad es que no. No solamente las empresas de tecnología, todas las industrias están cambiando a un ritmo realmente impresionante. Desde los bancos, las aerolíneas, las agencias de gobierno, todos están actualmente en un proceso importante de modificación de sus estructuras, de modificación de los productos que ofrecen, de la demanda de sus clientes. Y si no llevan a cabo estos cambios de manera ordenada, pero acelerada y de manera profunda en lo que ofrecen al mercado, es muy probablemente que no sobrevivan en este próximo periodo. De por sí, ya habíamos estado viendo en diferentes mercados alrededor del mundo un proceso en el que muchas empresas han dejado de existir, han perdido cantidades importantísimas de mercado, porque surgen nuevos competidores que entienden mejor la tecnología por un lado, que entienden mejor las demandas de los clientes por otro y que por lo tanto desplazan aquellas empresas que nosotros pensábamos que eran grandísimas, que eran súper establecidas y que nunca iban a dejar de existir. Y casos hay muchísimos, ¿no? A mí me gusta siempre platicar este caso y enseñar esta fotografía que le tomaron a este señor que se llama Stephen Elop. No sé si alguna vez habían visto esta fotografía. Stephen Elop era el CEO de la división de teléfonos celulares de Nokia, porque hay una parte de Nokia que todavía existe, la parte de las redes, y se la tomaron cuando él dio la conferencia donde finalmente Nokia decidió vender todo el negocio de teléfonos celulares a Microsoft. Y la historia cuenta, la verdad es que no se las puedo corroborar porque nunca he visto el video, lo he buscado pero no lo he encontrado, que explicó todo lo que había decidido Nokia hacer, vender el negocio de los celulares a Microsoft en este caso, y cuando terminó la conferencia se puso a llorar, y esta es una fotografía de cuando precisamente estaba llorando. Y la frase con la que cerró es esta que tengo ahí en la lámina, que dice, realmente no hicimos nada malo, pero al final perdimos.
Y yo creo que a lo mejor él en lo profundo eso sentía, pero todos sabemos que no, que pues sí son las cosas muy mal. Entre otras cosas, no se dio cuenta del que el mercado y los gustos de los consumidores y la tecnología disponible estaban cambiando radicalmente en el negocio de los teléfonos celulares y por supuesto que le comieron el mercado. Mucha gente me dice, oye Roberto, pero pues eso solamente pasa con las grandes empresas de tecnología a nivel mundial y estas empresas que están en mercados muy competitivos. Aquí en México, a final de cuentas, la tenemos un poco más fácil. Y la verdad es que no, ¿eh? Los mercados también aquí en México están muy competidos. Cada vez estamos viendo más competencia, sobre todo en ciertas industrias que les voy a decir que son, por ejemplo, la industria de la banca, la industria de las telecomunicaciones, pero es un tema que prácticamente estamos viendo en todos los diferentes campos, en todos los diferentes mercados y particularmente en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Un caso que me parece muy paradigmático y que seguramente todos ustedes conocen es el de la guía Roji. Los que tienen algunos años como yo, se acordarán que hace muchos años uno en la Ciudad de México, por ejemplo, siempre andaba en el automóvil con un libro como de ese tamaño y así de gordo, donde estaban los mapas de toda la ciudad para poderse orientar, que era como conocido como la Guía Roja. Era una empresa, la verdad es que bien establecida de muchísimos años y que hoy en día no existe. ¿Por qué? Porque no supo adaptarse o no pudo adaptarse a los cambios tecnológicos y al embate de empresas tan poderosas como Google, que hoy en día todos tenemos en nuestro teléfono, ya sea Google Maps o el famosísimo Waze, y obviamente la necesidad de utilizar un producto como el de la guía Roji, pues ya no existe más, ¿no? Entonces, no es nada más de las grandes empresas de tecnología en los mercados desarrollados, sino también en países como México, como los países de Latinoamérica, donde podamos enfrentar estos procesos de disrupción. ¿Cuál es la respuesta entonces? Yo trato de resumirlo con esta frase que me gusta utilizar y que me gusta decir que entonces la clave es transformar a nuestras organizaciones. Y yo sé que las modas van y vienen y que pareciera ser que hoy en día el término de transformación está de moda y por eso lo estoy utilizando. Yo les diría en parte sí, pero en parte yo estoy convencido de que las organizaciones realmente ante el contexto actual que estamos viviendo no les queda de otra más que transformarse realmente, reconvertirse. Hace muchos años que se hablaba de la reingeniería, del rediseño de procesos, pero hoy en día estamos hablando de una modificación mucho más radical de la forma en la que llevamos a cabo negocios, de la forma en la que llevamos nuestros productos al mercado, nuestros servicios al mercado. Transformarnos profunda de una manera acelerada, que ese es un tema bien importante que tal vez sea diferente a lo que habíamos visto hace algunos años, a lo que habíamos visto antes. Lo tenemos que hacer rápido y dinámica. No podemos conformarnos con cambiar, generar algo nuevo y decir, bueno, ahora sí ya estamos, ya empezamos, ya tenemos un nuevo producto, ya nos transformamos. No, este es un proceso que va a venir de forma constante en los siguientes años. Yo les diría que yo lo interpreto de esta manera, las empresas se van a tener que estar reinventando de forma periódica a lo largo de los próximos años y esto va a ser la constante, centrándonos en la entrega de valor al cliente. Si nosotros no le entregamos valor al cliente, estamos destinados al fracaso. Los clientes son mucho más exigentes hoy en día. Ustedes mismos vean cómo interactúan con las empresas que les dan productos o servicios. Yo, por ejemplo, acabo de ir a cambiar hace unos días el teléfono celular de uno de mis hijos y la verdad es que el servicio, no les voy a decir de cuál empresa de telecomunicaciones para no llamarla, pero el servicio que prestan es completamente arcaico y cero centrado en ofrecerle valor al cliente. ¿Y eso qué provoca? Pues que uno no necesariamente tenga ganas de renovar con esa empresa. Tenemos que estar pensando todo el tiempo en qué le da valor a los clientes, la organización va a ser exitosa a través de los siguientes años. Y todo esto, yo les diría que la mayoría de los estudiosos hoy en día están de acuerdo que se logra a través de la implementación de herramientas, procesos, en generar una estrategia ágil. La palabra ágil, yo siempre he pensado que es un poco engañosa, ¿no? Ágil parece como que es algo muy bueno. Si me dices, oye, ¿quieres un proceso ágil, un proceso lento? Pues no la pienso, ¿no? Pues inmediatamente lo que quieres es un proceso ágil. Pero más allá del aura que pudiera parecer tener esta tendencia en el management, yo les diría que lo que está detrás
de la filosofía ágil y de los métodos ágiles es un entendimiento diferente de cómo las organizaciones funcionan, de cómo las organizaciones se comportan de cara a sus clientes para entregarles productos y servicios. Y los resultados que hemos visto hasta el día de hoy son muy alentadores. Las empresas que están llevando a cabo un proceso de transformación, en su mayoría están echando mano de procesos, métodos, filosofías ágiles para llevarlo a cabo y son las que están teniendo buenos resultados. Déjenme entrar un poco más en materia. Primero, hay muchos estudios alrededor de este tema de la transformación. Hay uno en particular que a mí me parece muy interesante, que es lo que ha desarrollado una serie de estudios que han desarrollado esta coalición de organizaciones, esta organización que se llama The Brightline Initiative. La iniciativa Brightline Initiative es una iniciativa del Project Management Institute, donde seguramente oyeron por ahí en mi currículum que estoy muy involucrado con ellos, y que lo que busca es acercarle a los directivos de las grandes organizaciones cuáles son las herramientas, técnicas, procesos, principios que mejor apoyan los procesos de transformación. Recientemente publicaron un estudio que se llama Strategic Transformation, Essential Strategic Steps to Transform Your Organization, los pasos esenciales para transformar las organizaciones, que la verdad es que es un estudio bien interesante y que les recomiendo mucho su lectura. Allí en la lámina está la referencia de dónde lo pueden encontrar. Y además me comparten en el ITAM que esta presentación va a estar disponible para aquellos que quieran solicitarle, para aquellos que quieran consultar las fuentes que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Dentro de este estándar, Brightline habla de muchos diferentes aspectos que son claves para los procesos de transformación y que yo traté de resumir en esta lista. Déjenme compartirles algunos de estos puntos de vista que son interesantes. Primero, recuerden que una transformación significa dos cosas importantísimas. Primero, la definición de una estrategia, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo nos vamos a transformar, cómo vamos a cambiar la forma en la que entregamos valor a nuestros clientes a través de nuestros productos y servicios, y después el proceso de implementación del mismo, los proyectos, las iniciativas estratégicas, las cadenas de valor que queremos modificar, que queremos implementar. Los dos aspectos son absolutamente indispensables. Piensen en cuántas empresas no tienen una gran estrategia, pero después tienen una implementación muy pobre y por lo tanto no logran hacerlo de forma oportuna. Piensen en aquellas empresas que tienen buenos procesos de implementación, buenas herramientas de administración de proyectos, pero que su estrategia no es necesariamente la más atractiva, la que es realmente ganadora. Ninguno de esos dos tipos de empresas va a ser exitoso en el largo plazo. Solamente aquellos que combinen las dos partes. Acuérdense mucho de eso. La parte de planeación estratégica en las organizaciones es indispensable, pero igualmente importante es lo que hacemos todos los que nos dedicamos a proyectos y que nos encargamos de la implementación de esas estrategias que se definieron en la alta dirección. Segundo punto, esto tiene que ver mucho con liderazgo. Objetivos visionarios, ambiciosos, requieren de líderes comprometidos. Un líder que establece cuál es el camino a seguir y después no le da seguimiento no nos va a servir en este caso. Necesitamos, por supuesto, tener un entendimiento y rápida adopción de la tecnología digital adecuada que nos va a permitir entregar nuestros servicios con mayor valor, con mayor cercanía al cliente, con mayor eficiencia. Ahorita platicamos un poco de la tecnología, aunque no es el principal objetivo de la plática que vamos a tener el día de hoy, pero no quise dejarlo completamente fuera, porque obviamente es el enabler, es la palanca que nos va a permitir llevar a cabo estos procesos de transformación. Ahora regreso a este punto. Principalmente, un proceso de transformación es una nueva cultura organizacional centrada en valor. Y lo primero que hay que entender es qué es valor para la organización y qué es valor para nuestros clientes, no necesariamente lo que estamos pensando actualmente. Pero todo lo que hacemos en la organización debe estar orientado al valor. Es también un cambio organizacional, una estructura organizacional nueva basada en equipos de trabajo, no en estructuras orgánicas, que realmente permita de forma rápida desarrollar nuevos productos y servicios y acercarlos de forma más eficiente a los clientes que estamos buscando. Es una cultura de trabajo adaptativo, de mucha exploración, de mucha innovación y de flexibilidad.
Todas las empresas que entran en un proceso de transformación están conscientes de que no todo lo que van a definir va a ser exitoso. Se cometen muchos errores. Tenemos que estar preparados para cometer errores, no morirnos en el intento, sino aprender de estos errores y seguir adelante. Un enfoque en desarrollo del talento humano. Las empresas que llevan a cabo de procesos de transformación exitosos lo hacen básicamente porque confían en el talento, lo capacitan, lo mejoran, el talento de las personas que conforman en esa organización, y igualmente se apalancan de este talento para lograr los objetivos. Hay un proceso de toma de decisiones descentralizado. Las empresas que tienen las decisiones centralizadas en un grupo pequeño de personas no pueden ser suficientemente ágiles, por lo tanto no van a ser rápidas en responder a los cambios de mercado y por lo tanto no van a poder llevar a cabo un proceso de transformación exitoso. Y esas decisiones, para poderlas descentralizar, entre otras cosas, tenemos que descentralizarlas haciendo que esas decisiones se basen en datos. La recopilación de información de lo que nuestros clientes quieren, lo que prefieren, qué productos son exitosos, cuáles no, hoy en día es muchísimo más importante para tomar decisiones y saber exactamente hacia dónde nos movemos. Y los dos últimos puntos que menciona el reporte, el Brightline Initiative, y que estoy haciendo referencia de él aquí, son precisamente los que me quiero enfocar el día de hoy, que es la utilización de herramientas y métodos ágiles como una condición indispensable para lograrlo hacer de manera eficaz y en generar la agilidad organizacional en todo lo que llevemos a cabo. Por ahí tiene la imagen de un reciente elemento que llevó a cabo el Brightline Initiative o la iniciativa Brightline, que es el Transformation Compass, y que quiso ponerlo aquí como una referencia a una herramienta que ustedes pueden buscar en internet de forma gratuita. Brightline, que ahí está la página para que la vean, tiene una cosa que se llama un Transformation Handbook y un Transformation Compass, que son dos documentos bien interesantes que les pudieran ayudar en sus procesos de transformación una vez que se decidan entrar a un proceso de este tipo, ¿no? Como les decía, la presentación quisiera basarla en todo lo que tiene que ver con la agilidad y los métodos ágiles, pero es innegable que un proceso de transformación digital necesariamente pasa por el tema de la tecnología. La tecnología que ya dijimos que ha estado cambiando muchísimo, que ha provocado muchas de estas disrupciones de las que estamos hablando, y que entender esta tecnología, utilizarla que más nos conviene y utilizarla como una palanca para nuestros procesos de transformación, para el incremento del valor que le entregamos a los clientes, es indispensable para tu organización. No necesariamente, probablemente todos los que están aquí en este webinar el día de hoy deberían ser expertos en tecnología. Para eso podemos recurrir a quien sí lo es. Pero todos el día de hoy deberíamos estar conscientes de que debemos ser mucho más entendidos en cómo la tecnología puede ayudarnos para entregar más valor a nuestros clientes y como organización ser más exitosos. Si no sé exactamente cómo funciona el Big Data, no importa, pero lo que sí debo de saber es que el Big Data o la computación en la nube o cloud computing o la movilidad, las multiplataformas, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica y las redes sociales me pueden ayudar a mí a ser más exitoso como organización, por lo tanto entregarle más valor a nuestros clientes, recibir más valor como empresa y de alguna manera apalancar la transformación que estamos dispuestos a llevar a cabo. Es importante que entendamos cómo la metodología nos ayuda. Ese es el punto que me gustaría recalcar aquí. Y no dejarlo de lado, aunque me voy a centrar en cuáles son las otras palancas que necesitamos para el proceso de transformación y que tienen que ver básicamente con los procesos, con los métodos y con las personas que tienen que llevar a cabo estos procesos de transformación dentro de las organizaciones. Y de entre todas las herramientas, métodos, principios, filosofías que están disponibles allá afuera, probablemente la que sea más importante es lo que conocemos hoy en día como la agilidad o agilidad organizacional, que no es otra cosa más que un principio, una filosofía que nos permite hacer las cosas de una manera distinta como lo veníamos haciendo
hasta el día de hoy y por lo tanto responder de una forma más eficiente, más rápida, más ligera, más eficaz también a los cambios que se presentan a las organizaciones y por lo tanto nos permite implementar todos estos procesos de transformación. Antes de entrar a algunos de los aspectos importantes de la agilidad, y más bien para explicar algunos de ellos, déjenme revisar con ustedes un poco cuál ha sido la evolución que ha tenido este tema de la agilidad, que no es nuevo. La verdad es que ya tenemos algunos años trabajando con él, ya tenemos algún tiempo que se conoce este concepto de agilidad, pero recientemente es cuando se ha visto que es una palanca indispensable para todos estos procesos de transformación digital. Este tema viene desde los años 50 y si ustedes analizan los principios de la agilidad, muchos de ellos, ¿saben dónde se originaron? En todo este movimiento de lean manufacturing, de manufactura ligera, que se empezó a gestar por allá de los años 50 y que principalmente fue un tema que empezó a desarrollar Toyota. Seguramente esta historia ya la han oído, donde las fábricas de Toyota se empezó a trabajar de una forma diferente, buscando siempre la mayor eficiencia a través de trabajo con los equipos y que esto poco a poco se fue trasladando a otras fábricas automotrices en Japón y en los Estados Unidos y a lo largo de los años se ha convertido en todo un movimiento que hoy en día nos da muchísimas enseñanzas, muchísimas herramientas que podemos utilizar, no solamente en los proyectos de desarrollo de software, por ejemplo, o de desarrollo de nuevos productos, sino en muchos otros aspectos de las diferentes industrias en las que estamos. De ahí pudiéramos decir que nos vamos hasta el 2001. Fíjense qué pasa en el 2001, estamos inmediatamente después de todo este proceso de los proyectos del Y2K, de estos proyectos de cambio tecnológico que se llevaron a cabo hacia finales del siglo XX y que produjeron un incremento importantísimo en la cantidad de proyectos, particularmente de desarrollo de software que se llevaron a cabo en ese momento y de los cuales aprendimos muchísimas cosas, entre otras cosas que las metodologías tradicionales de administración de proyectos para cierto tipo de proyectos, las metodologías predictivas o de waterfall o de cascada, no eran las más eficientes y es cuando se desarrolla lo que se conoce hoy en día, bueno, lo que desde ese momento le llamaban como el manifiesto ágil, una nueva filosofía, una nueva manera de hacer las cosas que implicaba un cambio radical a conforme se llevaban a cabo los proyectos hasta ese momento. A partir de ese manifiesto ágil, que se publicó más o menos en el 2001, se empezaron a desarrollar una serie de métodos ágiles basados en esos principios iniciales que se plasmaron en el manifiesto y que son básicamente los que hoy en día utilizamos. Pudiéramos mencionar, por ejemplo, el más famoso de ellos, el proceso, el método de Scrum, que es el que la mayoría de las organizaciones están adoptando hoy en día, los diferentes procesos de Kanban, el Extreme Programming y algunos otros no tan populares como estos tres, pero que conforman la base de lo que hoy en día llamamos los métodos basados en los principios o la filosofía ágil. Ahora, no pierdan de vista que estos métodos originalmente y hasta la fecha se plantearon para la utilización de los equipos de proyecto, equipos pequeños con un objetivo específico enfocados al desarrollo o generación de un proyecto en particular y no necesariamente a nivel organizacional. Por lo tanto, viene una segunda evolución, aunque en ese inter, por ahí del 2010, surge algo que hoy en día se le ha dado en llamar el Management 3.0, que es toda una nueva filosofía con respecto al trabajo en las organizaciones, cómo nos relacionamos con los miembros de nuestros equipos, cómo tomamos decisiones, cómo lideramos un equipo y del cual todo el mundo ágil, todos los métodos ágiles ha adoptado muchísimas de las prácticas que se desarrollaron en este movimiento de Management 3.0. Mucha gente asume que, por ejemplo, el método Scrum, además de diseñar este tema de las iteraciones y de los daily meetings al principio del día, muy cortos, y de la forma en la que trabaja una Scrum Master, que es diferente de cómo trabaja un Project Manager, un líder de proyecto, fueron originados precisamente el movimiento Scrum y no todas fueron originadas ahí. Muchas de ellas se originaron del movimiento del Management 3.0, de todas estas
herramientas y procesos que desarrollaron dentro de este paraguas. A partir de ahí viene algo que es bien interesante, que es lo que mucho se llama el escalado, que es bueno. El Scrum y el Kanban sirven muy bien para un equipo de proyecto, para un equipo de trabajo, pero ¿qué pasa a nivel organizacional? ¿Qué pasa a nivel de la empresa, empresarial? Donde no tienes un solo equipo, sino muchos equipos trabajando en diferentes proyectos y además requieres de la coordinación entre ellos para la entrega de valor, para la generación de esos productos y servicios. Y más allá, ¿qué pasa con las grandes aplicaciones de software o los grandes nuevos proyectos, nuevos productos, perdón, que se tienen que desarrollar, que implican la participación no de un equipo de 7, 9 personas, sino implican la participación de 100, 150 personas. Y es cuando surgen estos frameworks o métodos que se conocen de forma genérica como el ágil escalado, el primero de ellos y hasta la fecha todavía el más utilizado, el Scaled Agile Framework, mejor conocido como SAFe, pero también frameworks como el de Discipline Agile, que sí, recientemente fue adquirido por el PMI y que seguramente va a recibir y está recibiendo ya muchísimo impulso en todo el mundo y que seguramente se va a convertir pronto en un framework, si no es que igualmente utilizado como el SAFe, pero seguramente muy cerca de él. Y también más o menos por la misma época se empezó a hablar de todo este concepto de Organizational Agility o agilidad organizacional, que es decir, no solamente los equipos de trabajo, sino toda la organización debe trabajar en base a estos principios, en base a esta filosofía y siguiendo todo el tiempo una búsqueda incesante de entregarle el mayor valor a nuestros clientes para que la misma organización reciba también ese valor y pueda ser exitosa en este periodo de disrupción, en estos procesos de transformación. Y déjenme que les diga que esto de la agilidad organizacional, mucha gente podrá pensar que es una moda, pero está aquí para quedarse y está aquí para quedarse durante mucho tiempo. Hay diferentes estudios como el Pulse of the Profession del PMI o el Gartner Agile in the Enterprise Research, que son los dos estudios principales que estoy refiriendo en esta lámina, que nos dicen que hoy en día aproximadamente 71% de las organizaciones reportan ya mucho mayor utilización de métodos ágiles de agilidad organizacional que hace 5 años. 85% de las empresas, de las organizaciones entrevistadas en estos estudios ya están utilizando, aunque sea algún tipo de método ágil. Y al día de hoy, o por lo menos en el último estudio, que es el del 2018, principios del 2019, ya prácticamente la mitad de todo el desarrollo de software a nivel mundial se está llevando a cabo con métodos ágiles. Recuerden que esto de la agilidad, como ya lo comentábamos hace un momento, es un movimiento, es una filosofía que se origina de los procesos de manufactura, pero que se desarrolla principalmente en los proyectos de desarrollo de software. Muy probablemente muchos de ustedes han oído hablar de los métodos ágiles como algo que se utiliza básicamente para proyectos de TI, para proyectos de tecnologías de información. Sin embargo, hoy en día, con el advenimiento de esto que conocemos como la agilidad organizacional, la utilización de estos métodos ágiles se está extendiendo casi a todos los diferentes tipos de proyectos. Es cierto, no a todos y no en todos va a ser igualmente efectivo, pero por lo menos para los procesos de transformación digital, que son los que estamos refiriendo el día de hoy, seguramente que sí va a ser muy eficiente, seguramente que es la herramienta que deberíamos de utilizar. Y tomando como ejemplo, como referencia precisamente el desarrollo de software, déjenme plantearles lo que es el principio ágil básico, lo que tenemos que tomar en cuenta como lo más importante y como lo que utilizamos como los cimientos, como la fundación para de ahí implementar la agilidad organizacional en toda nuestra empresa y realmente utilizar esto como una palanca importante para nuestros procesos de transformación digital. ¿Y cuál es ese principio ágil básico? La entrega de valor rápida, frecuente y constante, o sea, a lo largo de un tiempo muy largo. Y la comparativa se hace típicamente contra los procesos tradicionales de administración de proyectos que hemos utilizado durante muchos años, que son los que tengo referidos en la parte de arriba, ¿no? En esta gráfica que habla acerca de métodos predictivos, esta parte aquí,
y en donde lo que tradicionalmente hacíamos era un proceso, que por eso se llama de cascada o de waterfall, donde íbamos haciendo una por una cada una de las diferentes etapas del proyecto y no llevábamos a cabo la siguiente hasta que no estuviera prácticamente completada la etapa anterior y por lo tanto el producto, el valor al cliente se entregaba principalmente hasta el final de todo este proceso de desarrollo, lo cual para algunos proyectos como por ejemplo los proyectos de infraestructura o construcción pues sigue siendo una norma, pero para proyectos donde estamos desarrollando productos de una forma acelerada, donde estamos entregando aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones que ustedes ven en sus móviles todos los días, de forma constante, rápida y más rápido que la competencia, entonces es cuando el desarrollo iterativo, la ejecución de proyectos de forma iterativa se vuelve importante, ya que estamos entregando valor, funcionalidades a nuestros clientes prácticamente desde el principio, de forma rápida, frecuente y constante. Muchos podrán decir que a final de cuentas estamos llegando al mismo resultado, pero fíjense cómo aquí ese resultado no se vio nada sino hasta el final, y aquí se fue viendo poco a poco y hasta el final del proyecto de forma completa, pero estamos todo el tiempo probando, viendo si lo que estamos entregando funciona o no, si es del gusto de nuestros clientes o no, estamos generando valor y esa es yo creo que la principal virtud de todos estos métodos ágiles. Ahora, los métodos ágiles como tal, como les decía, no son suficientes. Tenemos que pensar en todo un proceso de cambio cultural que se conoce como la agilidad organizacional. Es decir, que esto se utilice a nivel organizacional, a nivel empresarial y veamos las cosas de forma diferente. Agilidad organizacional es básicamente un cambio de mentalidad en toda la empresa. Un cambio hacia la entrega de valor, hacia el customer centricity o el valor centrado en el cliente, hacia la utilización de equipos, hacia la innovación, cambios constantes, no necesariamente a seguir un plan detallado de trabajo, sino adaptarnos todo el tiempo a los gustos cambiantes de nuestros clientes mediante una estructura mucho más flexible, que se necesita que sea plana, que el empoderamiento vaya a las personas que están en los diferentes equipos, ellos son los que toman las decisiones y, decíamos hace rato, buscamos que las tomen basadas en datos y por lo tanto se conviertan en equipos autónomos y por lo tanto sea una organización diseñada para el cambio, una organización que está lista para cambiar, que le gusta cambiar y que todo el tiempo se está reinventando a sí misma. ¿Se acuerdan lo que les decía hace rato? Estos procesos de transformación no es que lleguemos a un estado nuevo y ya ahí nos quedemos, sino que van a ser una constante a lo largo de los próximos años, durante muchos años por venir. Y bien importante, una organización donde hay fracasos, hay cosas que probamos, hay productos que lanzamos al mercado a una versión reducida, como veíamos ahorita en el principio ágil básico, y que probablemente no son exitosos y que inmediatamente los eliminamos, los fracasos no se castigan y nos sirven de aprendizaje para poder llevar a cabo el lanzamiento de nuevos productos. El ejemplo más utilizado para hablar de este tema, piensen en Google, por ejemplo, esta empresa tan grande, tan exitosísima. ¿Cuántos productos no lanza al mercado? ¿Cuántos productos no han visto ustedes de Google que fueron un fracaso? Yo me acuerdo mucho de los lentes estos con realidad virtual, que se lanzaron al mercado, se invirtió dinero, sí, probablemente no grandísimas cantidades, se vio que no eran demandados por el mercado y vámonos para atrás, son productos que a final de cuentas se cancelaron. Y eso permite que la organización siga innovando, siga siendo, estando centrada en lo que los clientes están buscando y estar todo el tiempo buscando nuevas maneras de generar valor en el mercado en el que están, en el que están actuando. Y por último, esto que ya hemos mencionado, las organizaciones que se rigen y viven por la entrega de valor al cliente, que entienden que esa es la razón principal de su existencia y que por lo tanto esto les permite ser exitosas en el largo plazo. Les hablaba yo hace unos momentos de esta organización que se llama SAFe, este framework o método que la verdad es que a mí me parece bien interesante y de ellos tomo dos conceptos para ir terminando ya esta conversación del día de hoy. Primero, SAFe define
la agilidad organizacional de esta manera. Fíjense qué interesante gráfica. Primero, a través de 7 competencias básicas. Es decir, para yo considerar a que mi empresa es una empresa que está actuando de forma ágil, que ya adoptó la agilidad organizacional, piensen en los siguientes elementos. Primero, tiene un proceso de entrega de soluciones, de entrega de productos, de desarrollo de nuevos productos a nivel organizacional bien definido, bien claro, iterativo, rápido, ágil, que está combinado con un proceso de desarrollo de esos productos. Los equipos utilizan las técnicas ágiles, utilizan los métodos que describíamos hace unos momentos y además hay un buen entendimiento de la parte de technical agility, es decir, que utilizamos herramientas, por ejemplo, como el DevOps para poder entregar valor a nuestros clientes. Y no solamente es el proceso de desarrollo de los proyectos, las iniciativas, sino también la estrategia. Hay un proceso de administración del portafolio Lean. La organización es diferente, es una organización mucho más flexible, basada en equipos, que está todo el tiempo orientada y volcada hacia el valor y que además es una organización que innova, que aprende, que todo el tiempo se está desarrollando y todo el tiempo está reinventándose a sí misma, dirigida, liderada por un equipo que entiende que la agilidad es importante para la organización. La parte de liderazgo que decíamos desde un principio, cómo es vital para que las organizaciones sean exitosas. Y todo esto, si se fijan, alrededor del cliente, el cliente en el centro, siempre basado en lo que el cliente está buscando y donde hay siempre una cultura de medición, de datos, de análisis para poder seguir creciendo. Piensen en estos 9 elementos, 7 competencias básicas, el Customer Centricity y el Measure and Grow como los elementos indispensables o las competencias indispensables de la agilidad organizacional. Y por último, déjenme hacer con ustedes la reflexión de que estos procesos, probablemente algunos de ustedes ya los están impulsando, ya están tratando de que se lleven a cabo en sus organizaciones. Así es como todas las empresas empiezan, primero por individuos que son visionarios y que están viendo que se necesita una nueva forma de trabajar, donde hay ya algunos equipos que están utilizando herramientas y métodos de la agilidad, pero realmente cuando se tiene el despegue, cuando la organización va a lograr realmente ser una organización ágil y poder ser exitosa en su proceso de transformación, es cuando los líderes, cuando las personas en la parte alta de la organización entienden que esto es indispensable para poder ser exitosos como organización, lograr implementar esos cambios y realmente transformarnos. Finalmente, déjenme compartir con ustedes tal vez mis propias conclusiones, lo que yo a final de cuentas creo que son los puntos importantes que me gustaría que ustedes se llevaran el día de hoy. Ya algunos de ustedes ahorita que tengamos espacio para las preguntas y respuestas, me podrá dar a lo mejor alguna visión de sus propias conclusiones. Primero, si tu empresa no decide transformarse, reinventarse completamente, basado en todos estos principios, tecnologías que acabamos de platicar, está condenada a la obsolescencia, ya sea inmediata o eventual. No todas las empresas van a desaparecer el día de mañana, pero eventualmente lo van a hacer. No tengan la menor duda que si no nos adaptamos y entregamos valor de una forma más cercana a nuestros clientes, como organización vamos a desaparecer. La transformación se apalanca en la tecnología, pero se alcanza a través de las personas. Esto es básicamente un cambio cultural, una forma diferente de hacer las cosas. Dicen en inglés a different way of working, una forma diferente de entregar valor a nuestros clientes, una forma diferente de organizarnos alrededor de proyectos, alrededor de equipos, lo que el PMI recientemente ha estado llamando la economía de los proyectos. La agilidad es el método más efectivo conocido hasta el momento, es lo que la mayoría de las empresas que han hecho esto de forma exitosa están utilizando, es lo que yo les recomiendo y además está todavía en constante evolución.
Ya será tema de otra plática más adelante. Les enseñé por ahí hace rato una gráfica donde los llevé desde los años 50 hasta el día de hoy, pero lo que viene muy próximamente es lo que le llaman el Hyper Agile o el hiper ágil, que está basado en un concepto nuevo, bien interesante, que apenas se está desarrollando, que se llama el de Citizen Developer, y en donde las herramientas de desarrollo de software que vamos a ver en los próximos años son tan sencillas de usar, tan amigables, que ya cualquiera de nosotros, aunque no sea informático, debería de poder desarrollar sistemas, aplicaciones, reportes. No se preocupen, los informáticos no se van a quedar sin trabajo, tienen que desarrollar esas plataformas para que todos los demás podamos hacer citizen development. Y por último, déjenme nada más dejarle la reflexión. La agilidad se basa en principios y métodos, que son algunos de los que revisamos muy brevemente el día de hoy, pero florece a través del cambio en las personas, del cambio organizacional, del cambio completo de la organización, de la empresa en la que ustedes estén trabajando. Probablemente algunos de ustedes se quedaron con más preguntas que respuestas, pero bueno, en una hora es lo que puedo compartirles acerca de todos estos tendencias, procesos, palabras que seguramente han estado oyendo recientemente. Para terminar, como siempre, el comercial, los invito a que si están interesados en el diplomado de administración de proyectos, se pongan en contacto por ahí con la gente del ITAM. Yo ya les platicaba, trabajo en una empresa que se llama Alfa Consultoría, donde nos dedicamos a dar capacitación y consultoría en todos estos temas. Ahí están mis datos de contacto, también a sus órdenes, y no me resta más que agradecerles por su atención, por haber participado el día de hoy, y si tenemos suficiente tiempo, Jorge, pues a lo mejor podemos abrir para alguna que otra pregunta que ya esté por ahí en el chat. Claro que sí. Roberto, muchísimas gracias por tan interesante charla, de verdad. Muchas gracias. Creo que ha sido muy enriquecedora también para toda nuestra audiencia, para toda nuestra audiencia. Comenzamos con algunas preguntas que ya nos escribieron amablemente en la sección de preguntas y respuestas. Francisco Sánchez tiene una duda sobre los documentos del sitio Brightline que mencionaste como útiles. Uno es Compass y el otro, ¿qué nombre tiene? Es el Transformation Handbook, el Handbook de Transformación o el Cuaderno de Transformación, y son documentos gratuitos, ¿eh? Eso está bueno. Todo lo pone Brightline a disposición de la gente de forma gratuita. Entren al sitio y ahí van a encontrar un montón de cosas, se llama brightline.org, que como les decía es una iniciativa del PMI que básicamente lo que busca es hacer la conexión entre el mundo de proyectos, que a lo mejor muchos de ustedes están, y la importancia que tiene ese mundo de proyectos para la implementación estratégica desde el punto de vista directivo alto y para los procesos de transformación, ¿no? La verdad es que información bien interesante. De acuerdo. Roberto, te saluda Luis Carlos Muñoz, PM de una pyme. Considero que la adopción de estas metodologías tardan en ser asumidas debido a que las compañías tienen únicamente uno o dos recursos en la parte administrativa, que aunque tratan de encaminar los procesos, les cuesta erradicar las prácticas tradicionales. ¿Qué piensas al respecto y cómo apoyar esos pocos recursos que tienen que mostrar resultados y no desistir en el intento? Muy buena pregunta. Y fíjate que me la hacen muy, muy seguido, porque pareciera ser que estas herramientas que platicamos son diseñadas, son mejor utilizadas por las grandes empresas, y no, ¿eh? A las empresas muy grandes, de hecho, les cuesta más trabajo, porque las empresas muy grandes tienen estructuras muy rígidas, muchos procesos de autorización, muchas cuestiones de auditoría, procesos de toma de decisiones con 7 capas, donde 7 personas tienen que autorizar si se va a llevar a cabo un proyecto o no. En una pequeña empresa es mucho más fácil adoptar métodos ágiles. Es mucho más fácil convencer a 5 o 6 personas en una empresa pequeña que se enfoquen a trabajar de manera más ágil, de manera más iterativa, más cercana al cliente, generando valor, que convencer a 500 personas en una gran empresa. Déjenme darles un ejemplo, la verdad es que bien sencillo. Yo soy director de una empresa pequeña. Actualmente en la empresa que yo dirijo somos 32 empleados. Todos tienen trabajo, gracias a Dios. Esta etapa no nos ha llevado a despedir a nadie. Todos tenemos trabajo, afortunadamente. Todos estamos tratando de salir en estos días tan difíciles. Pero ahí en la empresa donde yo trabajo, nos tomamos la medicina que recetamos. Trabajamos de forma ágil, trabajamos en base a equipos, utilizamos tableros Kanban,
para este confinamiento en el que estamos ahorita, donde todos estamos trabajando desde nuestras casas, hicimos un tablero Kanban con los objetivos de trabajo de todas las personas. Lo pusimos obviamente en una herramienta que podemos compartir y con la que estamos intercambiando información entre nosotros. Y la verdad es que adoptar esto en una empresa pequeña es mucho más sencillo. Claro, cuando hay 2, 4, 5 personas en la empresa, todo el mundo tiene muchísimo trabajo y a lo que tienes que enfocar principalmente, pues es a generar resultados, a vender, a entregar los productos, pero también podemos dedicar parte del tiempo a mejorar la forma en la que estamos generando esos productos, a darle más valor a nuestros clientes. Yo te diría, por ahí perdí el nombre, pero ahorita lo acababa de ver, te va a ser mucho más fácil que en una empresa grande. Se llama Luis Carlos. Luis Carlos, muchas gracias, perdón. No te preocupes, gracias. Walter Arreguín, entonces, dentro de lo que es el principio ágil, estamos haciendo una especie de prueba y error, a diferencia del predictivo, en donde debemos pasar por las distintas facetas hasta el producto final. Es correcto, es una forma de verlo. Estamos desarrollando un pedacito, un par de funcionalidades, un par de características del producto, lo ponemos a disposición de nuestros clientes, lo probamos, vemos si funciona o no. Si funciona, seguimos con más funcionalidades. Si no funciona, lo quitamos y generamos otras. Esto permite un desarrollo más ágil, permite que podamos ir entregando cosas a nuestros clientes, saber si son de su gusto, hacer inversiones más pequeñas, trabajar con objetivos más acotados y eventualmente tal vez vas a llegar al mismo resultado, pero lo vas a hacer de una forma mucho más eficiente y eficaz. Ese es el principio ágil básico, ¿no? Juan Carlos Delgado, a nivel mundial, ¿qué tan usados son los métodos ágiles para el desarrollo de nuevos productos de innovación y desarrollo tecnológico de las empresas? Muchísimo. Es lo que más se está utilizando hoy en día. Es la tendencia mundial. La mayoría de las organizaciones se están moviendo en este sentido. Por ahí les compartí algunas estadísticas, pero hay otra estadística que dice que hoy en día hasta el 85% de las grandes empresas a nivel mundial están en el proceso de o ya están llevando a cabo esfuerzos importantes de transformación organizacional o transformación digital. Y les puedo asegurar, este dato no lo tengo en la mente, pero la mayoría de ellos la está haciendo a través de la utilización de métodos ágiles. De hecho, en México vamos retrasados, como en otras muchas cosas, pero estos métodos en Estados Unidos, en Canadá, en los países europeos, en buen número de los países asiáticos, se está utilizando muchísimo para todos estos proyectos de innovación, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de software, tecnologías de información, marketing, proyectos organizacionales de cambio. Probablemente para lo único que no se está utilizando de forma tan amplia es para los proyectos que sí requieren de un orden, de una estructura en el desarrollo de las fases, como puede ser un proyecto de construcción, infraestructura, implementación de una planta en manufactura, este tipo de proyectos donde el alcance está más claro desde un principio y donde el valor realmente se realiza o se obtiene hasta que está el producto completo. Cuando podemos generar valor con pequeños agregados parciales e incrementales del producto final, es cuando nos conviene utilizar los métodos ágiles. Sara Granados, ¿qué prácticas o ejercicios recomiendas para comenzar a implementar la agilidad en equipos y alguna bibliografía recomendada? Fíjate que me duele decirlo, pero te decía yo que hace rato que yo trabajo en una empresa de capacitación y consultoría, pero hoy en día todo se puede uno entrenar en YouTube. Si tú le pones en YouTube cómo integrar un equipo de Scrum, cómo desarrollar un tablero Kanban, cómo llevar a cabo un sprint para un proyecto de Scrum, cómo hacer un deck, todo lo vas a encontrar en YouTube, todo. Hay obviamente videos medio malones y hay otros buenísimos donde te pueden explicar muchísima la información a más detalle que compartí el día de hoy con ustedes. Y respecto a literatura, la verdad es que no tengo en la cabeza el nombre de algún libro, pero también hay muchísima literatura que puedes buscar, hacer referencia de ella. Hay cursos pagados como los que se ofrecen en el ITAM o los que ofrecemos nosotros, y hay cursos gratuitos muchísimos. Hay mucha información disponible allá afuera. Uno de los principios que no comenté aquí, pero interesantes de la filosofía ágil, es este deseo de compartir
y de que otras personas se beneficien de lo que yo creo que a mí me ha sido benéfico, y por lo tanto la gente que se dedica a esto, los agilistas, como les llaman ahora, son muy dados a compartir su conocimiento, así que te recomiendo que busques por allá afuera, hay muchísima información y un muy buen lugar para empezar es YouTube. Yo ahí empecé a investigar algunos de estos conceptos ya hace algunos años. José Valeriano, ¿cuándo uno se da cuenta que necesita implementar metodologías ágiles en una empresa? Mira, es una muy buena pregunta. Parece una pregunta sencilla, pero es una pregunta bien interesante. Un proceso de transformación digital o transformación organizacional no se da de la noche a la mañana, y no de la noche a la mañana hay el deseo de implementar agilidad organizacional. Típicamente hay una serie de disparadores que generan que una empresa, sobre todo empresas de tamaño medio hacia arriba, quiera llevar a cabo esto. Una, porque hay un problema. Las empresas que están con ventas en declive, digo, en esta época en la que estamos, todas las empresas están con ventas en declive, pero cuando estamos viendo que estamos perdiendo terreno frente a nuestra competencia, cuando no estamos logrando incrementar nuestras ventas, nuestros índices de satisfacción, allá hay un indicativo de que podemos hacer las cosas mejor. Otro típico indicador, otro típico problema es que hay un competidor que está tragando el mercado, que nos está sacando de la jugada porque está siendo mucho más efectivo la entrega de valor, y eso produce que queramos entrar a un proceso de transformación. Y yo les podría dar 2 o 3 ejemplos bien interesantes de empresas con las que me ha tocado trabajar recientemente. No les puedo dar los nombres, pero empresas que tienen muchos años en el mercado, por ejemplo, en la industria de retail o en la industria de finanzas, que dicen, oye, me están comiendo el mercado, ¿qué hago? Voy a cambiar la forma en la que entrego valor a mis clientes, voy a poner una tienda en línea, voy a desarrollar una aplicación, voy a hacer el uso de esta tecnología de inteligencia artificial, de lo que ustedes gusten y manden, para entregarle mejor servicio y para poderle hacer competencia a esta otra empresa. Y porque si no me va a acabar sacando el mercado. Entonces, muchas veces una situación de riesgo, una situación desventajosa es lo que produce que queramos entrarle a esto. Otro típico situación es cuando el jefe dice, oye, yo vi esto que lo están implementando allá, o yo experimenté esto por acá, y es lo que vamos a hacer en esta empresa. Y yo les diría que otra muy común, desgraciadamente no la más poderosa para cambiar, es cuando viene de abajo. Cuando la gente, la gerencia media, los colaboradores dicen, oye, deberíamos hacer las cosas diferentes, y tratamos de empujarlo desde abajo hacia arriba y convencer a los jefes que es una buena idea. También se dan casos, sí se puede, no es lo más común y no es la más sencilla, desgraciadamente. ¿Para qué les digo mentiras? Bien, estamos ya prácticamente en la recta final, de acuerdo al tiempo programado, Roberto, y obviamente pues han llegado y siguen llegando preguntas. Nos gustaría que Roberto pudiera responder a todas ellas. No lo podemos hacer ya en vivo. Si estás de acuerdo, una pregunta más y pues un mensaje final, Roberto, que pudieras darle a la audiencia. Con mucho Rocío. gusto, y si quieres, las preguntas que acabamos de responder, mándamelas por ahí en un mensajito, si puedes sacarlas del chat, y a lo mejor después por ahí publicamos algo en el sitio web o en la página de Facebook. Trato de responder la mayoría, a lo mejor no de forma tan extensa, pero con mucho gusto me comprometo que tratamos de darle respuestas a todas. De acuerdo, muchas gracias. Rocío Ríos, bajo este escenario de agilidad organizacional, ¿qué horizonte de tiempo debería tener la planificación estratégica de la organización? Y muy buena pregunta también, cada vez más corto. Depende mucho de la industria también, pero cada vez los vamos a ver más cortos. Antes se hablaba de horizontes de planeación de 2, 3, 4, 5, 10 años. Hoy en día hablar de un horizonte de planeación de 1 o 2 años, en algunas industrias, no en todas, es ambicioso. Y pudiéramos pensar en inclusive recortarlo a cada 6 meses. En las prácticas de Lean Portfolio Management más usadas, se habla de revisiones al portafolio de proyectos de la organización cada 6 meses para irlos adaptando. Y este año que estamos viviendo es un ejemplo típico de la planeación estratégica que hicimos a finales del año 2019, a principios de este año, para todo este año. Ahorita está en la basura. La condición del mercado, de la incertidumbre que estamos viendo, nos cambió todo completamente. Claro, no es un año típico, yo pensaría, espero en Dios que sea un año atípico, pero cada vez son más cortos los procesos. Ahora, te decía, hay diferentes escenarios.
yo trabajo mucho con empresas de telecomunicaciones, de banca, y esos periodos se están reduciendo cada vez más. También trabajo por ahí con un par de empresas de minería y no, ahí los plazos de planeación todavía son muchísimo más largos, todavía son largos, de años, porque las inversiones en infraestructura para la extracción minera son inversiones de muchos millones y que además toman tiempo. Entonces también depende un poco de la industria. Pero en general en la mayoría de las industrias, sobre todo aquellas que están fuertemente influenciadas por los cambios tecnológicos recientes que hemos estado viendo, los periodos de revisión y de los horizontes de planeación se han estado reduciendo muchísimo, tanto como casi hasta cada 6 meses. Y bueno, como decía Jorge, pues creo que con eso terminamos. Les agradezco muchísimo a todos. Fue un gusto compartir con ustedes de esta manera, aunque no los veo, nomás veo mi pantalla y aquí en mi oficina. Me dio muchísimo gusto haber podido compartir con ustedes un ratito el día de hoy. Que tengan muy buena noche y espero que podamos hacer otro pronto donde podamos hablar o profundizar en alguno de los temas que tocamos el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Roberto. Gracias a toda la audiencia que nos acompañó y que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.